¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. 21 en punto, 31 grados la temperatura en Asunción. Estamos en vivo y en directo. Gracias por acompañarnos y por la preferencia en este capítulo de La Caja Negra. Hacemos el seguimiento del caso FIFA Gate. Enseguida vamos a hablar con el periodista del New York Times, Ken Bessinger, periodista del área, reportero del área política, que está en Los Ángeles. Y él fue autor del libro Tarjeta Roja, un libro muy interesante, donde cuenta detalles de cómo se originó este escándalo hace 8 años, considerado el mayor escándalo en la historia del fútbol. Y que hoy mencionaba él incluso en un artículo periodístico que el año pasado terminó el Mundial, pero el escándalo FIFA Gate continúa después de 8 años. Porque se da la segunda etapa del juicio que se lleva adelante en la corte de Brooklyn en Nueva York. Y en una parte de su artículo, Ken Bessinger hace referencia a que en esta segunda etapa del juicio en los Estados Unidos por el sonado caso FIFA Gate se focaliza en Sudamérica, porque están en el banquillo de los acusados, en este caso, un empresario de nombre Hernán López, vinculado a la Fox Latinoamérica, que hoy ya está fuera, por supuesto, y también una empresa dedicada al marketing deportivo, Full Play, en el banquillo de los acusados. Y esto tiene, obviamente, sus derivaciones a nivel local, en nuestro país, con empresarios que cerraron acuerdos para la compra de derechos por transmisiones de los torneos organizados por la FIFA por un lado, por la Conmebol por el otro, y donde se desnuda en el juicio que se lleva adelante en los Estados Unidos un enorme esquema de corrupción montado y que hoy están saltando en el testimonio de quienes son requeridos por la justicia norteamericana y son testigos. Y después vamos a hablar, después de la entrevista, porque preparamos un esquema calcado, entre paréntesis, en Paraguay, de un banco de plaza en nuestro país y con un banco suizo que termina asumiendo que se dedicaban al lavado de dinero proveniente de todo lo que tiene que ver el negocio turbio del fútbol en ese momento con el pago de sobornos, y este banco, para acortar, y están los términos legales que vamos a ver en el informe, para acortar los procesos judiciales que se llevaba adelante en la justicia, en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, tuvieron que admitir, devolvieron 32 millones de dólares y pagaron una multa de 79 millones de dólares. El caso de este banco suizo es calcado a un banco local en nuestro país, y de eso vamos a hablar detenidamente. ¿Por qué? Porque nosotros accedimos al documento, al acuerdo firmado entre el banco suizo y la justicia norteamericana. 40 páginas, detalle por detalle, de en qué consistió ese acuerdo, el estudio jurídico que tomó intervención, que entre paréntesis fue el estudio jurídico que fue contratado en Estados Unidos por la Conmebol y que cooperó para el recupero de dinero a la Confederación Sudamericana de Fútbol. Pero enseguida vamos a hablar de este tema. Ya está el periodista del New York Times, Ken Bessinger, como les decía, especialista, escribió un libro, Tarjeta Roja, sobre todo lo que significó el inicio, el escándalo, que fue el escándalo considerado más grande de la historia del fútbol. Te saludamos, Ken, ¿cómo estás? Buenas noches, te saluda Jorge Torres. Muy bien, muchas gracias por tenerme en su programa y buenas tardes, buenas noches. Sí, gracias por atendernos y por darnos esta entrevista. Sabemos de todo el trabajo que vos venís realizando hace 8 años. Mencionábamos recién que leímos detenidamente, punto por punto, el libro que lo editaste ya hace un par de años. Pero queremos ir directamente al tema. Leía un artículo tuyo, Ken, decías, el año pasado se acabó el Mundial, pero sin embargo 8 años después continúa el escándalo de FIFA Gate. Nosotros pensábamos que acá eso ya se había enfriado. Sin embargo, se da la prosecución de una segunda etapa del juicio que se lleva adelante en la corte de Brooklyn. ¿Es así, Ken?
Es así, es así. El 17 del mes de enero empezó el segundo juicio en el caso, la investigación criminal del Departamento de Justicia norteamericana. Y entonces el caso que pensamos que había acabado en el final de 2017, en realidad nunca se acabó y sigue en pie todavía. ¿Cuáles son, porque sé que hiciste seguimiento, también te seguimos en las redes sociales, los puntos clave de este nuevo juicio que se lleva adelante allá? Bueno, lo que vemos ahora son acusados distintos, ¿no es cierto? Hay personas que están acusados ahora que no salieron la última vez. Ahora tenemos un argentino que también es ciudadano norteamericano que se llama Hernán López, Sí. y también Carlos Martínez, que es mexicano y también estadounidense. Y esos dos eran empleados, ya no son, pero eran empleados de Fox en Latinoamérica. López fue el presidente de Fox International Channels, que tenía pues mucho del mundo fuera de Estados Unidos con Fox, y luego abajo de él fue Carlos Martínez, que fue encargado del lado de Latinoamérica, del mismo señal. Y juntos estaban encargados de trabajar, de asegurar derechos de fútbol, sobre todo torneos de fútbol como es la Copa Libertadores, para que tenga el señal en sus canales en Latinoamérica. Y según la Fiscalía de los Estados Unidos, esos dos formaban parte de un esquema de corrupción, de pagar sobornos a distintos oficiales del fútbol de CONMEBOL a cambio de esos derechos. Y según las acusaciones, ellos trabajaron con un empresario argentino que se llama Alejandro Bursaco, sí, que era el director, el presidente de torneos, y en un conjunto con él, en una empresa formada entre Fox y torneos, consiguieron los derechos, y según el testimonio de este mismo Bursaco, que ahora es colaborador con la justicia norteamericana, ellos pagaron los sobornos continuamente a estos oficiales del fútbol, y que él claramente había dicho tanto a López como a Martínez el contenido de los sobornos y cómo funcionaba el esquema. Hacías también referencia que este nuevo juicio, el segundo juicio que se lleva adelante allá, tiene énfasis en América del Sur, en Sudamérica, por ejemplo, porque también está en el banquillo de los acusados la empresa argentina Fullplay, la empresa de marketing Fullplay, que cerró varios contratos con la Confederación Sudamericana de Fútbol. Y ahí aparece, cuando mencionamos Fullplay, también una cuestión que nos interesa a nosotros acá a nivel local, porque conocemos de empresas paraguayas, empresarios paraguayos que incluso cuando se revelaron todo lo que tiene que ver con Pandora Papers, saltaron que se crearon cuentas en paraísos fiscales y desde donde aparentemente se pagaban los sobornos y se sellaron los acuerdos con la empresa Fullplay. Específicamente lo de Fullplay, ¿hay testimonios, registros o confesiones, por ejemplo, de parte de este señor Alejandro Bursaco, considerado en su momento por Julio Grondona como su hijo? Imagínate el nivel de confianza que tenía con el alto dirigente fallecido del fútbol de Argentina. ¿Hay elementos que señalan de que efectivamente esta empresa Fullplay también formaba parte del esquema para el pago de sobornos? Así es. De hecho, hay un tercer acusado en el caso que hubiera mencionado antes, que es el mismo Fullplay. El Fullplay está acusado también de corrupción, de hecho, de mucho más actos de corrupción de los dos oficiales del Fox. Y Fullplay, bueno, tiene que enfrentar esa justicia ahora. Ahora sus directives, Hugo y Mariano Hinkis, padre e hijo, también están acusados, pero no aparecieron en la corte y de hecho están en libertad en Argentina. Pero la empresa no pudo esquivar la justicia, está enfrente de la jueza y el jurado también, y están acusados de bastantes actos de corrupción, tantos como comprar derechos de calificatorias para el Mundial, como amistosos, y también la Copa América a través de sobornos. Y tanto Bursaco ha sido podemos decir, una clave importante en todo eso, porque Bursaco en los años 2010, 11, 12, por ahí, empezó a tratar con Fullplay
para conseguir los derechos de la Copa América, derechos que él nunca tuvo hasta ese momento. Y bueno, Bursaco ha estado testiguó por 11 días en este juicio, hablando de diversas cuestiones, pero en gran parte las acciones de Full Play. También el segundo testigo importante del caso fue un señor que se llama Santiago Peña. Santiago Peña fue un señor que trabajaba para Full Play, sí, y fue encargado de, bueno, básicamente mantener las cuentas financieras y, según lo que aprendimos hace 5 años, fue el señor también que se encargaba de pagar los sobornos a cada directiva de cada asociación de fútbol en Sudamérica, tantos como los de, bueno, cualquier país, inclusive Paraguay. Hago la salvedad, Santiago Peña es un homónimo, tenemos un candidato a la presidencia de la República acá en nuestro país que se llama Santiago Peña. Hago la salvedad de que este Santiago Peña es un ciudadano argentino, antiguo funcionario de la empresa Full Play, y que en su momento incluso era quien el que llevaba en una agenda o en los seudónimos de dirigentes deportivos y detallaba cuánto supuestamente recibía cada dirigente en concepto de soborno. Sí, pues la idea es que distribuían los sobornos y usaban nombres codificados para esconder la identidad de cada recipiente. El testimonio de Santiago Peña, el argentino, no el paraguayo, era que usaban nombres de automóviles, de marcas de auto, para esconder en realidad quién era. No me acuerdo exactamente cuál era cuál, pero suponte que, por ejemplo, el presidente de la Federación de Fútbol de Perú podría ser Honda, y lo de Ecuador puede ser Renault, Peugeot, por así. Ese fue el esquema que, explicaron hace 5 años, y bueno, el testimonio de él, me imagino que está en Brooklyn ahora, debe estar repitiendo mucha de esa información. Acá tengo anotado que el 27 de mayo de 2015, uno de los fiscales del caso FIFA Gate en Nueva York declaró que parte de la investigación del caso FIFA Gate analizaría la conducta de las instituciones financieras para saber si estaban al tanto de que estaban ayudando a lavar estos pagos de sobornos. ¿Qué papel jugaron las entidades bancarias involucradas en este esquema, los que acordaron con la justicia, porque sabemos este banco suizo que acordó con la justicia de los Estados Unidos, y los otros bancos que ni siquiera respondieron el requerimiento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos? Bueno, lo que sabemos es que había varios bancos involucrados en esto, porque se necesitaba bancos para pasar tanto dinero de un recipiente de sobornos a otro. De los que pagaban sobornos necesitaban los bancos de confianza que permitían movimiento de sumas cantidades de dinero sin hacer demasiadas preguntas, ¿no? Y hasta la fecha, yo creo que, si mal no me acuerdo, hay 3 bancos que han sido acusados por la justicia norteamericana por su papel en este escándalo, y que han, en una manera u otra, aceptado su culpa, confesado su culpa en la cuestión de permitir que sobornos sean pagados. Unos bancos se llama Banco Hapoalim, que es un banco basado en Suiza y creo que también Israel. Otro banco fue, su nombre se me escapa ahora, un par de otros bancos suizos que han colaborado también en esta cuestión. Y también un banquero, un argentino que se llama Jorge Arzuaga, que era empleado de esos bancos, también confesó su culpabilidad en el caso y estaba colaborando con la justicia. Y esos conjuntos pagaron docenas de millones de dólares de penas por su papel en todo eso, y también consintieron a una serie de requisitos del gobierno norteamericano para asegurar que no vuelvan a involucrarse en tales comportamientos. ¿Cómo se está dando el proceso de recuperación, de rastreo de dinero que pertenece al fútbol, dinero que está en las entidades financieras? Porque acá, hace exactamente 2 años, el 4 de febrero del 2020, ya en la administración actual de Alejandro Domínguez Wilson Smith, el actual presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, presentó la Fiscalía de nuestro país denuncias puntuales, hicieron una auditoría forense, encontraron
algunos documentos que salpican al expresidente de la Conmebol, a Nicolás Leos. ¿Cómo está ese proceso de recuperación de dinero? Nosotros sabemos que la Conmebol ya llegó a recuperar 128 millones de dólares de 200 millones de dólares que habían desfalcado entre el 2000 y el 2015 en la Confederación Sudamericana de Fútbol, y hoy esta institución, en la administración de Domínguez, está en esa pretensión de seguir recuperando dinero. Ya lo hicieron, te mencionaba el monto, 128 millones de dólares, gracias por un lado a la colaboración, confesión de algunos bancos suizos y también, por supuesto, la justicia norteamericana. Sí, bueno, parte de la idea de la Fiscalía norteamericana era justo eso, de recuperar dinero que fue robado del deporte, del fútbol mismo, y poder volver como devolver el dinero a donde tiene que estar. Y tanto CONMEBOL como CONCACAF habían reclamado justo eso, y FIFA también reclamaron ante la jueza de Nueva York pidiendo su parte de ese dinero. Ellos hicieron sus estimados de cuánto creen que les fue robado a través de los años. Y la manera de recuperar el dinero era simplemente en las penas asesoradas a los diferentes individuos y entes culpables en el caso. Hasta ahora han sido más que 25 o 28 o hasta casi 30 personas y empresas que han sido condenados en el caso, y cada cual tenía que pagar a un cierto monto según depende cuánto ganaron del fútbol, cuánto se pudo determinar el monto que habían ganado por deporte. Un ejemplo sería Alejandro Bursaco, que tenía que sacrificar alrededor de 20 millones de dólares más sus acciones en torneo, que de por sí tenía un valor de otros 25 o 30 millones de dólares. Todo eso se sacrificó, se dio al gobierno norteamericano. Un brasileño que se llama José Ávila también tiene que sacrificar mucho, creo que más que 150 millones de dólares, y todo eso se suma para después devolver. En el caso de Ávila, sin embargo, él murió antes de poder pagar todo el dinero, y según tengo entendido, el gobierno decidió que no pudo asesorar el mismo pena a sus hijos, su familia. Entonces, el dinero que no había pagado a la hora de morir nunca se va a pagar, y yo creo que el dinero que van a recuperar se delimita a los que están en condiciones de pagar y están como bajo el dedo, digamos, del gobierno. Según tengo entendido, sería hasta ahora 150 millones alrededor de eso. No sé cuánto más van a recuperar, supongo que depende en lo que pasa en el juicio actual, y si hay otras personas acusadas y condenadas en el futuro. Nosotros, después de concluir la entrevista contigo, que vamos a mostrar un informe, porque accedimos al acuerdo entre el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y los bancos involucrados en la causa denominada FIFA Gate, específicamente uno de los bancos, creo que no te estabas acordando, que es el Julius Bank, banco suizo. Gracias, Julius Baer. Ese fue. Sí. Ese es el banco. Nosotros tenemos la copia, accedimos a la copia de ese acuerdo que permite que entidades financieras accedan a beneficios de no enjuiciamiento o juiciamiento diferido, como le llaman allá, y un porcentaje de descuento en las multimillonarias multas que tienen que pagar. Y tenemos detalle paso por paso ese acuerdo que nos parece muy interesante, ¿verdad? Cómo el banco fue confesando, relatando, revelando el esquema, cómo recibían dinero, de dónde venía dinero, y este banco finalmente termina devolviendo 32 millones de dólares a la justicia norteamericana y paga una multa. Imagínate el valor de la multa, 79 millones de dólares. Y nos llamó la atención un detalle, que este banco suizo, el Julius, le contrata un estudio jurídico, un abogado, Manuel Quinn, que está en Estados Unidos, y que hace toda la operación del acuerdo entre este banco y la justicia, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y este mismo estudio jurídico, y ahí es donde a nosotros nos interesa este caso, es el mismo estudio jurídico que acá, a un banco local en nuestro país, había también solicitado detalladamente el movimiento de dinero que manejaba Nicolás Leos, el expresidente ya fallecido de la Conmebol. Entonces, vamos a mostrar el paralelismo, cómo hay mucha coincidencia
en el esquema, en el mecanismo, en el modus operandi del banco suizo con un banco paraguayo. Entonces es un documento muy interesante porque nosotros no sabíamos que se podía dar este tipo de acuerdo y eso el banco suizo sale beneficiado, evita sanciones y otras cuestiones por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Bueno, otro detalle para añadir es el mismo estudio legal. De hecho, tenía otro contrato con otro participante en todo eso, que es la FIFA mismo. Sí. Quinn Emanuel Sí. fue también representante de FIFA. Entonces, Quinn Emanuel tenía FIFA, tenía CONMEBOL y también tenía Julius Baer. Algo que llamó la atención a mucha gente, que parecía un conflicto de interés tener las tres partes. Según la empresa de abogados, dicen que tenían diferentes abogados en los tres casos y no era lo mismo, pero realmente era una cosa inusual y criticado en ciertos sectores, porque todo parecía pues bien, como demasiado cerca todo, no había manos limpias en todo eso y fue bastante criticada. Y también es criticada de hecho de que esos bancos como Julius Baer podían firmar un acuerdo para no estar procesado, que no estar acusado simplemente con pagar dinero. Claro. Y hacer la promesa de no volver a repetir esas corrupciones. Es un aspecto del sistema de justicia norteamericana bastante criticada y yo creo que vale la pena criticarlo porque a un delincuente de segunda o de tercera que roba comida para dar a su familia le meten en la cárcel por años, pero una empresa permite que gente roba millones o cientos de millones de dólares. Paga una multa. Y pagan una multita, sí. Y ningún oficial paga ningún precio personal. Estamos totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que se viene después? ¿Hasta cuándo este segundo juicio? ¿Cuál es la fecha? ¿Hasta cuándo se va el segundo juicio que arrancó hace 3 semanas en Estados Unidos? Pues la verdad es una pregunta muy difícil porque ha sido muy lento el caso de esa vez. Yo creo que la última vez fue 5 o 6 semanas, 6 semanas creo, y eran llenos de acciones. La verdad, no había muchos momentos aburridos en nuestro último juicio, pero ahora vamos a la tercera semana y ha sido con menos acción, digamos, y además ahora, justo ayer, se dio la noticia de que la jueza dio positivo para COVID, así que no había juicio ni ayer ni hoy, y no sabemos hasta qué fecha va a empezar otra vez. Y también en este juicio hablaban de un tiempo de 6 semanas y eso fue antes de ver el paso que perseguían. Así que yo diría que por lo menos hay 4 o 5 semanas más todavía. Pamela Chen está con COVID. Sí. Acá nosotros, creo que una vez habíamos ya hecho una entrevista contigo, creo que hace 2 años, y dijimos, yo por lo menos acá, porque estábamos con mucha expectativa de que esto continúe, la CONMEBOL, la expectativa también de recuperar dinero que le pertenece al fútbol, pensábamos que esto se había acabado, pero evidentemente continúa, esto no termina y todavía vamos a tener a varias personas quizás en el banquillo de los acusados, porque ahora se están revelando, como por ejemplo lo hizo este señor Alejandro Bursaco, revela todo el esquema y el modus operandi, por ejemplo, para el pago de sobornos. Sí, la verdad, hay muchas revelaciones y muchos nombres que todavía no llegan a estar acusados. Disculpa, alguien hizo un ruido atrás, pero muchos nombres que hemos escuchado que hasta ahora no han sido acusados. Es posible que llegue a ellos y aunque no llegue más, hay, por ejemplo, otros, cosas sueltas en el caso que no han sido atados todavía. Un ejemplo sería el Jack Warner de Trinidad y Tobago, que fue un vicepresidente de la FIFA. Todavía él fue implicado, acusado en el caso en 2015 y desde entonces está luchando contra su extradición, pero en noviembre perdió su última apelación para parar el proceso de extradición, así que ahora en abril yo creo que empieza su proceso, su juicio en Trinidad de extradición y existe la posibilidad de ese señor, que ya tiene más que 80 años, termina en Brooklyn también. Y en dado caso, ese es un señor con muchísima información de corrupción en el fútbol y a un juicio contra él sería realmente un espectáculo importante que, aunque no lo crean, podría tocar también a Sudamérica porque ese señor tiene sus manos metido hasta los codos en todo. Ken Bessinger, te seguimos siempre, te agradecemos este contacto, muchas gracias, muy amable. Un placer y gracias por darme el tiempo. Muchas gracias, Ken Bessinger, periodista, reportero de política de New York Times, especialista que
viene siguiendo desde hace 8 años esto que él plasmó en un libro, Tarjeta Roja, el mayor escándalo en la historia del fútbol, el caso FIFA Gate, que está en pleno juicio. Ahora nosotros no sabíamos esto, nos enteramos que paró esta semana porque la jueza de la causa, la jueza Pamela Chem, está con un cuadro de COVID. Nosotros hacemos una pausa, a la vuelta nos metemos con el informe que habíamos anunciado, ¿sí? Pausa, venimos enseguida. La IdeaPad D330 combina perfectamente el rendimiento de una portátil con la libertad de una tablet repleta de funciones y aún así de pequeño tamaño, rápida y un procesamiento fluido. Cuenta con cámaras y una batería que dura prácticamente todo el día. Además también puedes escribir directamente sobre este 2 en 1 extraíble o simplemente con su teclado. Tenés lo mejor de Windows y Office. Podrás arrancar rápido y mantener la concentración sin preocuparte de que tu notebook no pueda con tanta información. Lenovo IdeaPad D330, donde una portátil se fusiona con una tablet, encontrala en las mejores tiendas del país. Lenovo representa y distribuye Celex S.A. Vení a Bristol y viví el carnaval de ofertas. Aprovechá los mejores precios del país en todos los productos y sin entrega inicial. TV Win 32 pulgadas, ahora solo 18 cuotas de 99.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Farmacia Vicente Scabone, más de 87 años de trayectoria a tu servicio. La más amplia en línea de medicamentos, perfumería, cosmética, cuidado personal, juguetes y mucho más. La atención personalizada y el asesoramiento que buscas está en Farmacia Vicente Scabone las 24 horas. Llámanos al 418-5000 o por WhatsApp 0974 18-5000. Lo que mencionábamos recién, siguiendo con este tema, bancos sancionados por Estados Unidos aplicaron mismo esquema, mismo modus operandi del banco que está en nuestro país, el Banco Atlas, con Nicolás Leos y sus herederas. Presentamos este informe a partir de lo que le mencionábamos al colega del New York Times. Hemos accedido a este documento desde la caja negra, documento clave que hace referencia al acuerdo que arriba el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y este banco en particular, el Julius Bank, para evitar llegar incluso a otras instancias dentro del proceso denominado FIFA Gate. Y es interesante porque en este acuerdo, al desglosar qué es lo que salta, cómo el banco termina confesando la manera en que dirigentes sudamericanos, como por ejemplo Julio Grondona y sus herederos, utilizaban ese banco para depositar millonarias sumas de dinero provenientes del cobro de sobornos, porque los dirigentes cobraban sobornos que le pagaban las empresas que querían quedarse con las transmisiones de los partidos, de los diferentes torneos organizados por la FIFA o por la Confederación Sudamericana de Fútbol. Y es muy interesante este documento porque después vamos a mostrar el paralelismo. Es un caso calcado con el caso que venimos denunciando ya desde hace más de 3 años y que la propia Confederación Sudamericana de Fútbol, el 4 de febrero del 2020, después de una auditoría forense llevada a cabo en la Conmebol, encontraron una serie de inconsistencias y que eso derivó en la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público, un caso que a nivel local tuvo sus repercusiones, que afectó de manera directa
al Banco Atlas del grupo Sucolillo. Esto generó allanamiento por parte de la Fiscalía del Banco Atlas, también de la Superintendencia de Bancos, caso que creo que ya sabemos porque ya lo hemos presentado en varios programas acá. Pero presentamos parte de lo que nosotros, la producción de La Caja Negra, un trabajo impecable que hizo nuestra compañera, nuestra directora periodística Cintia Mora, en el detalle de hacer la comparación y la similitud del caso del Banco Suizo con el Banco Atlas de nuestro país. Adelante. Bancos sancionados por Estados Unidos aplicaron mismo modus operandi del Banco Atlas con Leos y sus herederas. El equipo de la Caja Negra analizó los acuerdos entre el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y los bancos involucrados en la causa denominada FIFA Gate. Los acuerdos permitieron que estas entidades financieras accedan a beneficios de no enjuiciamiento o a enjuiciamiento diferido y a un porcentaje de descuento en las multimillonarias multas que tuvieron que pagar por su participación activa en el esquema montado, que dejó al descubierto una trama de sobornos millonarios pagados por empresas de marketing deportivo a dirigentes del fútbol a cambio de derechos en las retransmisiones televisivas y promoción de torneos. El modus operandi aplicado por los bancos sancionados por la justicia americana tienen muchas similitudes con el esquema de presunto lavado de dinero entre el extinto dirigente Nicolás Leos y el Banco Atlas, propiedad de la familia Sucolillo. El banco suizo Julius Baer acordó con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ser sometido a un enjuiciamiento diferido a cambio de colaborar, brindando información completa y veraz respecto de todas las operaciones efectuadas con los acusados en la causa FIFA Gate y sus herederos. El Julius Baer, un banco suizo con operaciones internacionales, admitió ante la justicia norteamericana el lavado de más de 36 millones de dólares en sobornos en el caso FIFA Gate. Entre los implicados se encuentra el exdirigente del fútbol argentino Julio Grondona, quien dejó millones de dólares a sus tres herederos. En Paraguay, este mismo modus operandi fue utilizado por el exdirigente deportivo Nicolás Leos y el Banco Atlas de la familia Sucolillo. En mayo del 2021, el Departamento de Justicia de Nueva York informó a través de un comunicado que esa institución financiera admitió ante la jueza federal de Brooklyn, Pamela Chen, que conspiró para lavar 36 millones de dólares en sobornos pagados a jerarcas del fútbol mundial. El banco hizo estas admisiones y firmó un acuerdo de enjuiciamiento diferido de 3 años, plazo en el que se compromete a devolver el dinero ganado por medio del esquema de sobornos y lavado y a la aplicación de estrictos mecanismos antilavado. Como parte de este acuerdo, el banco acordó pagar más de 79 millones de dólares a la justicia norteamericana, incluida una multa de 43.320.000 dólares y un decomiso de 36.368.400 dólares para resolver la investigación sobre su participación en la trama de sobornos millonarios pagados por empresas de marketing deportivo a dirigentes del fútbol a cambio de derechos en las retransmisiones televisivas y promoción de torneos. Entre las autoridades deportivas implicadas aparece el ex vicepresidente de la FIFA y ex jefe de la Asociación del Fútbol Argentino, AFA, Julio Grondona, fallecido en 2014. A lo largo de los documentos que presentaron ante la justicia, los investigadores aluden a Grondona como el oficial número 1, pero aportan los indicios suficientes para identificarlo como que presidía la AFA, que falleció el 30 de julio del 2014 y dejó 3 herederos. Al verse acorralado, el banco suizo Julius Baer admitió ante la justicia de Estados Unidos que lavó al menos 25 millones de dólares para Grondona, provenientes del pago de sobornos que recibió a cambio de los derechos de televisión de varios torneos deportivos. La entidad suiza reconoció que tras la muerte de Grondona en julio de 2014, dejando a 3 hijos, Liliana, Julio y Humberto, también desarrolló operaciones de lavado a favor de los herederos. Un ex ejecutivo del banco, José Luis Arzuaga, admitió haber conspirado para ejecutar transacciones ilegales usando cuentas del banco a sabiendas que el propósito de estas transacciones era ocultar y disfrazar el dinero del soborno. Además, admitió que utilizó información falsa para justificar al menos un pago a familiares de Grondona. El banco también admitió que canalizó los sobornos vinculados a los derechos de televisión de las Copas América, Libertadores y Sudamericana
para múltiples ejecutivos del fútbol continental, entre ellos Nicolás Leos, expresidente de la CONMEBOL y de la Asociación Paraguaya de Fútbol, pero sin detallar el monto preciso. En el documento mediante el cual se celebra el acuerdo con la justicia americana, se destaca que el banco no realizó adecuadamente la investigación ni el abordaje de indicios de lavado de dinero y tampoco consideró las alertas rojas en relación a los titulares de cuentas involucrados. Esquema calcado en Paraguay, caso Atlas, Leos y el dinero blindado para las herederas. Nicolás Leos también habría utilizado el mismo modus operandi que Grondona para lavar dinero a favor de sus herederas, pero en este caso utilizando un banco local para el efecto, el Banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolirio. Según una auditoría forense ordenada por la CONMEBOL sobre las operaciones comerciales entre el Banco Atlas y Nicolás Leos, en febrero del 2016 fueron celebrados 2 contratos de fideicomiso entre Leos y el banco de la familia Zuccolirio. Ambos fueron celebrados en febrero del 2016, apenas un mes y 4 días después del allanamiento a la CONMEBOL, en el marco del difundido escándalo FIFAgate y de la prisión domiciliaria dictada en contra de Leos. El Banco Atlas hizo caso omiso a las señales de alerta sobre Leos, pedido de extradición y proceso penal abierto en su contra, y autorizó fideicomisos por más de 40.000 millones de guaraníes. Los hechos, públicos y notorios, apuntaban a Leos como parte de una organización mafiosa dedicada al fraude y blanqueo de dinero. Las operaciones autorizadas por Atlas permitían el blindaje del dinero de Leos, convirtiéndose el fondo en un patrimonio autónomo, exceptuado de posibles embargos y administrado por el Banco Atlas a favor de Leos y sus hijas, con la finalidad expresamente pactada de cubrir gastos de salud y de procesos judiciales. El Banco Atlas no aplicó el procedimiento de debida diligencia estipulado en la Ley número 6.497, que previene el lavado de dinero y obliga a los bancos a identificar al cliente, elaborar un perfil del mismo que permita determinar si es un cliente de alto riesgo, verificar la licitud de sus fondos y monitorear sus transacciones. En noviembre del año 2020, las hijas de Leos ordenaron al banco de la familia Zuccolirio devolver a la CONMEBOL más de 8.000 millones de guaraníes, producto de uno de los contratos de fideicomiso que el banco firmó con el exdirigente deportivo. La propia familia de Leos dejó en evidencia que la operación en el Banco Atlas fue turbia y la entidad bancaria a su vez confirmó al devolver parte del dinero que de estos fideicomisos salieron fondos como reparación de daños a la CONMEBOL como consecuencia de conductas atribuidas a Nicolás Leos. Si la operación fue limpia, ¿por qué las hijas devolvieron el dinero? Queda además por responder cuánto lucró el banco de los Zuccolirio con el dinero sucio desviado por Nicolás Leos. El Banco Atlas negó información a la justicia norteamericana sobre las operaciones comerciales con Leos, alegando secreto bancario. Los directivos de la entidad financiera enfrentan hace 2 años un proceso penal por presunto lavado de dinero. Los directivos del banco se exponen a posibles sanciones penales en Paraguay por el delito de lavado de dinero y el banco es pasible de sanciones administrativas y a devolver los beneficios y ganancias obtenidas en las operaciones de fideicomiso hechas por Nicolás Leos a favor de sus herederas. Es importante mencionar que todos estos documentos, los cuales hemos accedido para la presentación de este informe, y que fue publicado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, fueron traducidos al español para tener precisión en la descripción por una traductora pública matriculada por la Corte Suprema de Justicia, acá en nuestro país, Gabriela Marmori Batilana, de manera a tener, como les decía, fidelidad y total precisión acerca del contenido de este documento. Ahora tenemos una comparación y vamos a mostrar estas placas de la similitud de lo expuesto y actuado de manera fraudulenta por parte del Banco Suizo para lavar dinero proveniente de sobornos, como terminaron confesando ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la similitud con el caso local, el caso del Banco Atlas, que hasta ahora este banco, vieron allí el documento de fecha de 2016,
que tiene la firma de Miguel Ángel Miki Saldívar, presidente del Banco Atlas, respondiendo al estudio jurídico contratado por la Conmebol en los Estados Unidos para colaborar con el Departamento de Justicia, negándose a proveer información, porque este estudio jurídico le pide al Banco Atlas que le reporte todo el movimiento de dinero que tuvo Nicolás Leos. No solamente le pide al Banco Atlas, también le pide a otra empresa del mismo grupo empresarial, del Grupo Sucolillo, Inmobiliaria del Este, Sociedad Anónima, y no hubo respuestas, ni de la inmobiliaria, ni del banco. El banco sí respondió a esta nota que vimos recién allí en el material, diciendo que se amparaban en el secreto bancario y no han cooperado con la justicia norteamericana. Tenemos estos materiales, vamos a ir desarrollando un poco para graficar y que la gente entienda el alcance de esto. Es un cuadro comparativo con los puntos similares y claves en la operativa fraudulenta que aplicó el Banco Suizo con Grondona y el Banco Atlas de Paraguay con Nicolás Leos. Dirigente de alto poder, caso Grondona, Banco Suizo, Julio Grondona, que está allí. El caso Leos, Banco Atlas, que afecta, como les decía, directamente ¿a quién? A el Banco Atlas a nivel local. Y en el segundo material ya el desarrollo. El dinero sucio del mismo origen. A ver. El caso Grondona, Banco Suizo. Grondona acusado de recibir sobornos por al menos 25 millones de dólares, lavado de activos y fraude electrónico. Y el caso Leos, Banco Atlas. Leos fue acusado como responsable de formar parte de una asociación delictuosa de crimen organizado, fraude electrónico, lavado de dinero y del desvío de unos 200 millones de dólares de la Conmebol. Aproximadamente desde 1987 hasta el 2011, una empresa brasileña de marketing deportivo, Traffic Sport, tuvo los derechos comerciales del torneo de la Copa América. En varias ocasiones durante ese periodo, Traffic acordó pagar sobornos a Nicolás Leos y otros funcionarios de la Conmebol a cambio de su apoyo a la posición de Traffic como titular exclusivo de esos derechos. Y en el 2010 la Conmebol terminó su relación de larga data con esta empresa brasileña, Traffic, y firmó un acuerdo con la empresa que recién hablábamos, con Ken Bessinger, que hoy está en el banquillo de los acusados, la empresa argentina Full Play, una empresa de marketing deportivo con sede en Buenos Aires, Argentina. Y para ganar este contrato, los directivos de Full Play, Hugo Jenkins, que son dos hermanos, y Mariano Jenkins, acordaron pagar sobornos a varios empleados de la Conmebol, entre ellos Nicolás Leos y Julio Grondona. Todo esto está en la investigación que lleva adelante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Banco cómplice, caso Grondona, Banco Suizo. Banco Suizo, como mencionábamos recién, es el Julius Baer. El caso Leos, Banco Atlas, el Banco Atlas de la familia Sucolillo. Y las fechas clave, ahí está, esto que estamos observando. Este dato es muy interesante un poco para tener la cronología del caso. En el caso Grondona y el Banco Suizo, desde aproximadamente febrero de 2013 hasta mayo de 2015, el Banco Suizo, a través de su gerente, José Luis Arzuaga, conspiró con ejecutivos de marketing deportivo, incluido Alejandro Bursaco, para lavar al menos 36 millones de dólares de sobornos a funcionarios de fútbol, a cambio de los derechos de transmisión de partidos de fútbol. Este que está allí, donde nosotros ponemos caso Grondona, Banco Suizo, está en la descripción del acuerdo que firma el Departamento de Justicia de Estados Unidos con este banco. Y hacemos el paralelismo. Caso Leos, Banco Atlas. En febrero de 2016, apenas un mes y 4 días después del allanamiento a la Conmebol en el marco del difundido escándalo FIFA Gate y de la prisión domiciliaria
dictada en contra de Leos, el Banco Atlas celebra 2 contratos de fideicomiso haciendo caso omiso a las señales de alerta sobre Leos, como por ejemplo pedido de extradición, proceso penal en su contra. Los hechos públicos y notorios apuntaban a Leos como parte de una organización mafiosa dedicada al fraude electrónico y también al blanqueo de dinero. ¿Y qué es lo que se le reclama al Banco Atlas? Que no ha aplicado la debida diligencia para concretar esta operación de fideicomiso. Estos 2 contratos en total por valor, uno de $4 millones, el otro de $2 millones, que esto saltó en la auditoría forense que mandó a hacer la Conmebol y que presentó una denuncia el 4 de febrero del 2020. La figura utilizada, el siguiente cuadro, haciendo el paralelismo. En el caso Grondona, Banco Suizo, transacciones ilegales y contratos a favor de herederos, el Banco Suizo reconoció que conspiró para lavar dinero producto de sobornos. El Banco Suizo hizo la vista gorda ante las flagrantes banderas rojas de lavado de dinero. El personal del banco no realizó adecuadamente la investigación ni el abordaje de indicios de lavado de dinero y no consideró las alertas rojas en relación a los titulares de cuentas involucrados. Reconocieron también que utilizaron información falsa para justificar al menos un pago a familiares de Grondona. Todo esto está en la confesión que hace el Banco Suizo, que acordó con los Estados Unidos. El paralelismo con el caso Leos, Banco Atlas. El Banco Atlas reconoció con Nicolás Leos 2 contratos de fideicomiso por valor de $6 millones con el objetivo de blindar los fondos. El Banco Atlas no reportó la operación como sospechosa y autorizó estas operaciones con documentos apócrifos. El martes pasado en el programa habíamos mostrado estos documentos que no tenían relación, sobre todo en la fecha. Y recibos fraguados sin aval suficiente. El Banco Atlas no aplicó el procedimiento de debida diligencia que está estipulado en la ley 6.497 que previene el lavado de dinero y obliga a los bancos a identificar al cliente, elaborar un perfil del mismo que permita determinar si es un cliente de riesgo alto, verificar la licitud de sus fondos y monitorear sus transacciones. Y acá es interesante mencionar ese documento donde aparecen datos supuestamente fraguados sobre el perfil financiero de Leos para justificar contratos de fideicomisos. Por ejemplo, mencionan que Leos ya cobraba $120,000 por año como expresidente de la Conmebol, y ese documento es de marzo del 2013, cuando Leos todavía era presidente de la Conmebol. Entonces eso concluye de que fue o es un documento fraguado, antedatado, presentado como justificación por parte del Banco Atlas para justificar la operación con Nicolás Leos. Beneficiarios, vamos al siguiente material. Beneficiarios, los herederos. Ahí está el documento que les hablaba recién, lo de la fecha. Ahí se menciona la fecha, ahí está donde figura Paz Presidente, $120,000. Y lo que está en círculo, ahí está la fecha, 16 de marzo del 2013. Leos renuncia el 22 de abril de 2013. ¿Cómo pudo haber cobrado como expresidente de la Conmebol $120,000 al año si él todavía no había renunciado? Este documento confirma que desde el Banco Atlas pudieron haber fraguado esta documentación para justificar la operación con Nicolás Leos. Fraguaron el análisis de perfil de Nicolás Leos. Toda esta documentación obra en la Fiscalía acá a nivel local, independientemente a lo que pueda hoy estar investigando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Vamos al siguiente material. Beneficiarios, los herederos. En el caso Grondona, Banco Suizo, en los acuerdos con el Departamento de Justicia del Banco Suizo, reconoció que autorizó transferencias de ganancias de soborno a los herederos de Julio Grondona por valor de $16,566,000. Además, desvíos de dinero a otras cuentas a favor de herederos.
La similitud con el caso Leos Banco Atlas, las operaciones de fideicomiso autorizadas por Atlas permitían el blindaje del dinero de Leos, convirtiéndose el fondo de un patrimonio autónomo exceptuado de posibles embargos y administrado por el banco a favor de Leos y sus hijas con la finalidad expresamente pactada de cubrir los gastos de salud y de procesos judiciales. En noviembre del año 2020, las hijas de Leos pidieron al Banco Atlas ceder los derechos económicos de uno de los contratos de fideicomiso y transferir a la Conmebol la suma de 8.881 millones de guaraníes. En ese momento, al cambio, representaban cerca de 2 millones de dólares. El siguiente material, actitud cómplice, caso Grondona, Banco Suizo. Todo esto que estamos viendo, ahí está el documento, esta es la nota que le envía las herederas de Nicolás Leos al Banco Atlas para que ceda estos derechos de una parte del contrato de fideicomiso a la Confederación Sudamericana de Fútbol. Y acá es donde nosotros nos preguntábamos, si la plata de Leos tenía un origen lícito, ¿por qué las hijas de Leos, en fecha 3 de abril de 2020, pidieron al Banco Atlas devolver esa parte del dinero a la Conmebol? ¿Qué es lo que quiere hoy la Conmebol? Hay otra parte del dinero no devuelto, 4 millones de dólares, con todas las utilidades que según la actual administración de la Conmebol, ese es un dinero que no le pertenece al Banco Atlas, tampoco le pertenece a la familia Sucolillo, le pertenece al fútbol, a la Conmebol. Siguiente material. Actitud cómplice, caso Grondona, Banco Suizo. El Banco Suizo no reveló voluntariamente su conducta, sino cuando ya existía una amenaza inminente de divulgación e investigación criminal. El 27 de mayo de 2015, el fiscal de Nueva York declaró que parte de la investigación del caso FIFA Gate analizaría la conducta de las instituciones financieras para saber si estaban al tanto de que estaban ayudando a lavar estos pagos de sobornos. El Banco Suizo no colaboró ni facilitó al comienzo, porque después terminaron haciendo, que es lo que estamos mostrando ahora, el acuerdo, toda la información, actitud que tuvo como efecto obstaculizar la investigación del caso, razón por la cual fueron sancionados a pagar una multa de 79 millones de dólares, multas y decomisos. Y el caso Leos, haciendo la similitud, el banco de la familia Sucolillo soporta un proceso penal de monto paralizado, de momento está paralizado, hace 2 años que está paralizado, por presunto lavado de dinero. Esta investigación tropieza con la negativa de los directivos del banco a facilitar información sobre los movimientos financieros de Nicolás Leos a la Fiscalía Paraguaya y también a la justicia norteamericana, los documentos que mostrábamos recién. El Banco Atlas, a través de su director Miguel Ángel Miki Saldívar, se negó a proveer información sobre las sospechosas operaciones de Leos, escudándose en el secreto bancario. Siguiente material. Sanciones, caso Grondona, caso Banco Suizo. Todo esto está documentado, esto no es ninguna especulación, no es una lectura de una gacetilla nada más. Todo esto está respaldado documentalmente y, como les decíamos, nosotros accedimos a ese acuerdo del Departamento de Justicia del Banco Suizo. Caso Grondona, Banco Suizo. En mayo del año 2021, el Departamento de Justicia de Nueva York informó a través de un comunicado que el Banco Suizo admitió ante la jueza federal de Brooklyn, Pamela Chem, que conspiró para lavar 36 millones de dólares en sobornos pagados a jerarcas del fútbol mundial. Fue sancionado a devolver el dinero ganado por medio del esquema de sobornos y a la aplicación de estrictos mecanismos antilavado. Como parte de este acuerdo, el banco acordó pagar más de 79 millones de dólares a la justicia norteamericana, incluida una multa de 43 millones de dólares y un decomiso de 36 millones de dólares, en total la suma de 79, para resolver la investigación sobre su participación en la trama de sobornos millonarios del caso FIFA Gate. El paralelismo, el caso Leos, investigación paralizada. La Conmebol presentó hace 2 años una denuncia penal por presunto lavado de dinero contra los directivos del Banco Atlas. La investigación no registra avances por las fuertes presiones ejercidas por el holding de medios ABC Color, sometido a los intereses del grupo económico.
Los directivos del banco se exponen a penas carcelarias de hasta 10 años de cárcel por lavado de dinero y la entidad bancaria se expone a sanciones administrativas y a devolver los beneficios y ganancias obtenidas en las operaciones de fideicomiso hechas por Leos a favor de sus herederas, que es el reclamo que hace la Conmebol. Siguiente material. Este es un dato también muy interesante. El mismo estudio jurídico. En el caso Grondona Banco Suizo, el estudio jurídico privado Quinn Emanuel fue contratado para representar al banco suizo Julius Bank ante el proceso abierto en su contra por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el marco de la causa FIFA Gate. Este estudio jurídico actúa como enlace y cooperante con la justicia norteamericana. La similitud con el caso Atlas, caso Leos. El Banco Atlas recibió una nota enviada por correo electrónico el 12 de agosto del 2016 por el mismo estudio jurídico privado Quinn Emanuel, designado por la Conmebol en fecha 22 de abril del 2016 para actuar como enlace entre la organización y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En esta nota enviada al Banco Atlas, el estudio jurídico cooperante de la justicia norteamericana solicitó información relevante para una investigación sobre ex empleados y fondos de la Confederación. El Banco Atlas negó la información sobre las operaciones comerciales de Leos, alegando secreto bancario. El requerimiento fue enviado en el contexto de la auditoría forense realizada en estricto cumplimiento de las normas establecidas por la Fiscalía de Estados Unidos para su utilización en el marco de la acusación presentada por la Fiscalía de Nueva York en el marco del caso FIFA Gate. Y lo último, montos desviados. Caso Grondona, caso Banco Suizo. El Banco Suizo, el Julius Bank, celebró un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tras admitir su participación en el esquema de lavado de activos y sobornos en el marco de la causa FIFA Gate. El banco admitió su participación en el lavado de unos 36 millones de dólares, lavaron 36 millones de dólares, admitieron ellos, producto de sobornos a dirigentes deportivos. Y el reclamo que hace Ken Bessinger, dice, el banco admite su culpa, admite y revela el modus operandi, paga una multa y sus directivos siguen campante operando como si nada. Similitud del caso Leos Banco Atlas. El Banco Atlas admitió que operaron con fondos de Nicolás Leos y sus familiares directos desde el año 2002. También confirmaron haber celebrado 2 contratos de fideicomiso por valor de 40 mil millones de guaraníes con Nicolás Leos, haciendo caso omiso a las señales de alerta y a los hechos públicos y notorios que en ese momento, febrero de 2016, apuntaban a Leos como responsable de una organización criminal acusada de desviar unos 200 millones de dólares de la Conmebol. En síntesis, ¿qué es lo que quiere la Conmebol? Quiere recuperar la plata que le corresponde al fútbol y, como decía el periodista Bessinger, todavía en el caso, en el juicio FIFA Gate, que se lleva ahora, que se retomó la segunda etapa, la Corte de Brooklyn, van a saltar más nombres, van a saltar más casos. Pero acá el hecho nuevo es que nosotros hemos accedido a este acuerdo que llega el Banco Suizo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y el caso es prácticamente calcado a lo que pasó acá en Paraguay, Banco Atlas y Nicolás Leos. Banco Suizo, Grondona, Departamento de Justicia de los Estados Unidos. ¿Qué pasará? ¿Va a avanzar la Fiscalía en nuestro país en la investigación que lleva adelante con toda la documentación que ya tiene en su poder? ¿Y la justicia norteamericana va a avanzar así como lo hizo con el Banco Suizo? El Banco Atlas va a terminar admitiendo que participaron, que formaron parte de un esquema de recibir dinero fruto del soborno en el caso de Nicolás Leos, ¿o qué es lo que va a suceder? Hacemos una pausa, venimos enseguida.
La IDEA Pad D330 combina perfectamente el rendimiento de una portátil con la libertad de una tablet repleta de funciones y aún así de pequeño tamaño, rápida y un procesamiento fluido. Cuenta con cámaras, una batería que dura prácticamente todo el día. Además también puedes escribir directamente sobre este 2 en 1, extraíble o simplemente con su teclado. Tenés lo mejor de Windows, Office, podrás arrancar rápido y mantener la concentración sin preocuparte de que tu notebook no pueda con tanta información. Lenovo IDEA Pad D330, donde una portátil se fusiona con una tablet. Encontrala en las mejores tiendas del país. Lenovo representa y distribuye Celex S.A. Shell te ofrece los combustibles con mejor relación precio-calidad. Carga Shell Fórmula Super con toda la tecnología y calidad de Shell al cuidado de tu motor y también de tu economía. Hace que tu inversión y tu combustible rinda más llenando el tanque con los combustibles aditivados de Shell. El mejor precio te espera en la estación Shell más cercana, precios bajos, calidad Shell. Y atención a esto, la época más romántica del año está aquí y Farmacia Vicente Escabone quiere ser parte del romance de sus clientes. En esta oportunidad la campaña se denomina Vicente Escabone Regalos que enamoran, con muchos premios para mimar a todos los enamorados. Los premios consisten en 6 paquetes para parejas, con la cena romántica incluida, 5 pares de perfumes para él y para ella, y 5 gift cards. Los cupones son generados de manera automática por cada 50.000 guaraníes de compra. Farmacia Vicente Escabone invita a visitar una de las 70 sucursales distribuidas en todo el país y ver todas las opciones que tienen en regalos para este mes y aprovechar la oportunidad de poder ganarte uno de estos interesantes premios. Aprovechar la oportunidad y recordar de los puntos de contacto de Vicente Escabone, por ejemplo la línea baja 021-418-5000, el celular, el WhatsApp 0974-18-5000 y también las redes sociales en Instagram, en Facebook, con el usuario Farmacia Vicente Escabone. Vicente Escabone, regalos que enamoran. Bueno, cambiamos de tema, cambiamos el fondo musical, ¿verdad? Estamos con Diego Torales, es presidente de la Comisión de Defensa de la Propiedad Privada de la Asociación Rural del Paraguay. ¿Por qué le convocamos a Diego? Generó un debate, estábamos viendo las declaraciones de un candidato a la presidencia de la República, específicamente el candidato de la Concertación, hace referencia a que está en contra de la ley Zavala Riera. ¿Se acuerdan de esa ley que aumentaba las penas para los invasores de tierras? Y esta ley, después de su aprobación, ha generado logros importantes. Por ejemplo, automáticamente disminuyeron las invasiones. Hoy hablábamos con el senador de Patria Querida, Fidel Zavala, y él hizo referencia, no de manera directa, pero se entiende lo que quiso decir el senador Zavala, así mencionando que esa postura de Efraín Alegre es una postura populista. Un poco para hacerle el guiño a la Federación Nacional Campesina, con quienes terminaron cerrando un acuerdo dentro de la concertación. Pero esto genera una preocupación, porque hay resultados que se observaron positivos después de la aprobación de la ley Zavala Riera, y lo otro que también se tiene que trabajar, que es la problemática de los campesinos sin tierra, que eso no se desconoce. Vamos a escuchar lo que nos decía Fidel Zavala esta mañana en Radio 1 y a la vuelta ya charlamos con Diego Torales de la Asociación Rural del Paraguay sobre este tema. Escuchemos. El partido yo creo que está de acuerdo, por eso llevamos adelante esta ley, ¿verdad? No creo que esté acompañando esta propuesta del candidato por un lado. Por otro lado, este tipo creo que acá se habla y se busca encasillar esto solamente al campo, ¿verdad? Y acuérdense que las invasiones, ¿verdad?, existen en el área urbana y en el área rural. 60% de las invasiones están en el área urbana. Yo creo que en un discurso presidencial uno trata de agradar a todo el público. Yo no estoy de acuerdo con estas manifestaciones del candidato a presidente, y tenemos que mirar un poquitito los temas estructurales, ¿verdad? Es el que
vamos, incentivada y no es exclusivamente de la izquierda, quiero ser claro, porque tenemos populistas en los dos grandes partidos que nosotros tenemos, ¿verdad? Y ellos son los que finalmente terminaron promoviendo invasiones. En 85 años no puede ser que el Estado no dé solución a esta gente. Yo sé que hay muchos pequeños productores que quieren sus títulos, ¿verdad? Que necesitan, que tienen arraigo desde hace mucho tiempo, necesitan colocar como garantía ante crédito para ellos poder trabajar. ¿Verdad? Esto no se da. Mucha gente que está ocupando tierras, vamos a decir, del Estado, ¿verdad? No son beneficiarios de la reforma agraria, esa es una realidad. Y nos atacan estos problemas estructurales de fondo, ¿verdad? Y esto termina haciendo negocios unos pocos, ¿verdad? Dejando de lado la necesidad de la gente, ¿verdad? Que yo estoy de acuerdo que tenemos que solucionar esto y de manera urgente, ¿verdad? Finalmente terminan manejando como una empresa loteadora particular, ¿verdad? Y manejan y mal manejan los bienes del Estado. Esa es la realidad. Bueno, ahí está lo que nos decía Fidel Zavala. Y otro, dale, ¿cómo te va? ¿Está bien? Buenas noches, Jorge, para vos y para toda la gente que nos está viendo hasta ahora. Más allá, bueno, quiero entrar en eso, porque no es un programa político, sino de investigación, sin entrar a la valoración política, ¿verdad? Pero estas declaraciones al sector, o que formas parte de este gremio tan importante, es preocupante. ¿Por qué? Porque a partir de la aprobación de esta ley Zavala, hubo resultados muy favorables. Así es. Se acabaron prácticamente las invasiones. Y eso está demostrado, con números incluso. Totalmente. ¿Verdad? Nosotros, Jorge, yo he formado ya hace años que estoy en el lugar gremial que hoy me sigue tocando. Y te cuento que, haciendo un poco de historia, en el 2018, cuando se iban a dar las elecciones, preocupados, pedimos una mesa de trabajo con la entonces fiscal general Sandra Quiñones, por el altísimo número de invasiones que estábamos teniendo en ese periodo electoral, y hay incluso material periodístico que respalda lo que te estoy diciendo. Nosotros habíamos hecho la reunión con la fiscal general Sandra Quiñones y le presentamos 58 casos que se estaban desarrollando de invasión en ese entonces, en ese mismo momento. Esa es una de las notas, justamente, ¿verdad?, en la cual uno de los afectados, Luis Casali, nos había acompañado, también el señor Núñez, y incluso en el caso de Núñez, a él le habían secuestrado por unas horas, lo ataron a la camioneta, o sea, hasta ese nivel de agresividad se llegaba en periodos electorales. Eso justamente fue en el año 2018, un poquito antes de las elecciones. Nosotros hoy, ante el mismo contexto político, yo te puedo decir que lo único que cambia acá es la vigencia de esta ley. Esta ley hoy, digamos, ha ampliado el marco penal para los casos de invasión, se elevaron sustancialmente a 10 años, lo que convierte a lo que era el delito de invasión a un crimen de invasión, ¿verdad? Entonces, naturalmente, ante la gravedad a la cual se exponen los invasores, ellos hoy ya no son tan fácilmente manejados por gente de la Federación Nacional Campesina u otros elementos que, digamos, claramente han utilizado las invasiones, como bien hoy señalabas en tu programa radial, como una especie de gancho para conseguir votos, ¿verdad? Entonces, con la vigencia de la ley, lo que hace, se le somete a un proceso mucho más, digamos, grave, por decirlo así. La conducta de ellos es mucho más grave porque la ley así establece. Y naturalmente, ya no, al ser sometidos a un proceso por un crimen, ya tanto la Fiscalía como la Policía están, digamos, ya más preparados como para desactivar más rápido los casos de invasión. Si a eso también le sumamos, Jorge, hay otro elemento gravitante, que se había derogado un año antes de la vigencia de la ley aproximadamente, el famoso protocolo, que venía ya de la época del entonces presidente Lugo, ¿verdad? Entonces, si le sumas ambas cosas, el que se haya dejado de lado el protocolo para los casos de invasión, más la vigencia... Con lo Filisola como ministro del Interior. Filisola como ministro del Interior, exactamente. Primero Rafa, después Carlos. Rafael Filisola fue el que firmó ese acuerdo, y el fiscal era el que estuvo antes que Sandra, el doctor Candia Amarilla, Rubén Candia Amarilla. Habían firmado ese instructivo para los casos de protocolo que hacían que los casos de invasiones se vuelvan prácticamente interminables, ¿verdad? O sea, vos
denunciabas, tenías como 3 o 4 fases, tenías que incorporar a una serie de instituciones. Lo cierto y lo concreto es que no se terminaba nunca la invasión. Hoy, sin protocolo y con la vigencia de la ley, por suerte, ya los dirigentes campesinos no son tan, digamos, manejables o no pueden ser ya instrumentos fáciles para hacer una invasión. Antes era mucho más fácil porque no se los sacaba nunca. Mientras tanto robaban madera, cometían avigeo, todo. Hoy ya no se da esa situación. Gran parte de eso hay que reconocer que es el efecto de la ley, ¿verdad? O sea, ¿qué gana un candidato hoy para decir de que no está de acuerdo con la vigencia de una ley que tanto ha generado estabilidad? Claro, y es palpable eso, ¿verdad? O sea, en la comisión en la que yo trabajo hoy, en la rural, yo te puedo contar, es más, estamos solucionando casos históricos. La semana pasada se hizo el desalojo de la familia Ramírez Russo, el agroganadera Jejuí, al costado del Jejuí, ahí en el departamento de San Pedro. También se hizo el desalojo del campo del doctor Miguel Ángel Montaner. Esas mismas personas fueron llevadas por la Federación Nacional Campesina al distrito de Itacurú, donde no prosperó la invasión que pretendían, ¿verdad? Entonces, por eso digo, hoy se está dando pasos positivos. Nosotros creemos en el sector con la vigencia de la ley. Tenemos gente del Ministerio Público, el caso de la fiscal Lilian Ruiz, que digamos siempre está abocada a la tarea de solucionar los casos de invasión en la circunscripción que le corresponde, que es San Pedro, que es un departamento que se caracteriza bastante por este tipo de delitos, y es así, es San Pedro, Caguazú y Canindeyú, digamos, están en el top 5 de los departamentos con este problema, pero hoy estamos notando de que el efecto de la vigencia de esta ley es altamente positivo para el sector, ¿verdad? Yo nomás digo también, no sé si en periodo electoral todo vale, las incoherencias que existen. Ahora, como está incluso de ese mismo sector en particular, insistir con este tema de todo esto que se da con el tema de la sanción de Estados Unidos, que podría ahuyentar la inversión, el capital extranjero. Y sin embargo, lo primero que se mira para realizar inversión es la seguridad jurídica. Y cuando nos dicen hoy en el debate, cuando se instala sobre el tema de la ley Zavala, quienes están en contra de la ley Zavala, desde Efraín Alegre, digo Efraín Alegre por candidato a presidente, para abajo, dicen es una ley que beneficia a un grupo privilegiado. Entonces digo así, por grupo privilegiado, la cantidad de inversiones, de tributos, de mano de obra y una serie de cuestiones detrás. Y lo otro que nosotros hablábamos, están los considerados invasores profesionales, que no precisamente son campesinos a sin tierra, que esa es otra problemática que las instituciones se tienen que encargar de resolver. Jorge, ahí hay un error gravísimo de criterio de parte del candidato en cuestión, ¿verdad? Porque en realidad no hay ningún grupo privilegiado, al contrario. En tiempo atrás veíamos cómo, por ejemplo, a colonos que tenían 15, 20 hectáreas, yo no sé qué tan privilegiado puede ser un colono que tenga, claro, y que eran básicamente atropellados por el simple hecho de, por ejemplo, tener apellidos foráneos, ¿verdad? O sea, había una especie de xenofobia y eran atacados, ¿verdad? Tenemos el caso del senador Cubas, por ejemplo, que se iba y con mucha violencia encabezaba gente y, vamos, o sea, hablaba de la expulsión de los brasiguayos, por ejemplo, ¿verdad? Cuando en realidad, claro, cuando en realidad era gente que con nacionalidad paraguaya que trabajaba, o sea, si bien tenían una lengua madre eventualmente, era gente que ya estaba arraigada en Paraguay, que tienen hijos paraguayos que ya, o sea, pusieron toda la carne al asador para trabajar en Paraguay, que eran perseguidos, y que era gente que no tenía grandes extensiones de tierra, ¿verdad? O sea, otro concepto errado, cuando se habla del tema del avigeo. El avigeo en realidad perjudica, está bien, también a los grandes productores, pero el más perjudicado es la señora que tiene 2 lecheras, le matan una y queda con el 50% menos de su patrimonio, ¿verdad? O sea, el perjudicado más grande para todo el flagelo del campo, las invasiones, el avigeo, siempre son en realidad, los mayores perjudicados son
los pequeños productores, porque el pequeño productor no tiene el respaldo financiero para ir a tribunales, para estar peleando, para reivindicar sus derechos, es difícil. Entonces, muchas veces los casos de avijeo a los pequeños productores les golpea demasiado y te dicen después, pues yo no tengo para andar por tribunales recorriendo, ¿verdad? Lo que nosotros mencionábamos a partir de las entrevistas, notas que hemos hecho con muchas personas que fueron víctimas. Me acuerdo de la familia Burro. ¿Te acuerdas del caso de la familia Burro? Sí, total, sí. En Casapac, Casapac, sí. Creo que solucionaron el problema. Sí, señor, así mismo. Y a partir de allí nos hemos encontrado con los mismos considerados campesinos que peleaban por un pedazo de tierra, terminan denunciando a los líderes. ¿Por qué? Porque le decían, vos vas a tener una parcela y te va a costar tantos guaraníes. Le cobraban a gente. Terminaba vendiendo su moto, su tele para pagar la cuota. Encima hay gente que no tiene nada. Claro. Sobre una promesa imposible, porque era eso, para invadir una propiedad. Coa terreno excedente fiscal, le dicen, ¿verdad? Entonces ahí te encontrás vos, productor, con una realidad. Tenés 3 caminos que yo mencionaba hoy en la radio. Lo primero, tenés 3.000 hectáreas, decís, ¿cuánto es lo que ustedes quieren? 300, quiero tener más problemas, le cedo estas 300 hectáreas. Lo otro es, te vas a negociar con el líder de la invasión. Y la tercera opción es judicializar, que te puede llevar muchísimo tiempo. Pues tenemos que hablar, vamos a ir hablando sobre esto, vamos a una pausa cortita, ya Correcto. venimos. De 330 combina perfectamente el rendimiento de una portátil con la libertad de una tablet repleta de funciones y aún así de pequeño tamaño, rápida y un procesamiento fluido. Cuenta con cámaras y una batería que dura prácticamente todo el día. Además también podés escribir directamente sobre este 2 en 1 extraíble o simplemente con su teclado. Tenés lo mejor de Windows y Office, podrás arrancar rápido y mantener la concentración sin preocuparte de que tu notebook no pueda con tanta información. Lenovo IdeaPad D330, donde una portátil se fusiona con una tablet. Encontrala en las mejores tiendas del país. Lenovo representa y distribuye Celex S.A. ¿Sabes, Diego, lo peligroso de todo esto? Independientemente de así, en esta etapa donde le escuchamos a los candidatos a la presidencia, en el caso de Alegre decir, estoy en contra de la ley Zavala, ¿qué es lo que genera? Yo no sé si va a llegar o no a la conquista del poder, pero instala de vuelta ese debate en la gente. Y quienes le siguen dicen, no, peolledero gata, dicen, ¿no? Y eso ya genera un movimiento que con la ley se tuvo esa tranquilidad que vos mencionaste, que efectivamente se tuvo, y hoy empieza a alborotarse todo de vuelta. Y eso genera un peligro en serio. Claro, innecesariamente, ¿verdad? Porque finalmente nace eso de un partido que hoy termina apoyando la misma candidatura. Entonces, realmente, a mi criterio, es innecesario. Es un periodo delicado. Los periodos electorales en Paraguay siempre fueron el momento oportuno para las invasiones. Finalmente todavía queda un tramo, si bien corto, para las elecciones generales. Sería importante que se dé un mensaje de tranquilidad a toda esa gente que está trabajando y que está apostando al Paraguay hoy como país productor, ¿verdad? Que es nuestra característica, ¿verdad? En Paraguay no hacemos cohetes para ir a la luna. Claro. Hacemos carne, hacemos soja, hacemos maíz, hacemos arroz, hacemos cientos de productos primarios y todo eso se trabaja en el campo, se produce en el campo. Y esa ley tiene la característica, como bien lo señalaba el senador, de haber incluso hecho una especie de parate en cuanto a las invasiones que andábamos teniendo en centros urbanos, ¿verdad? O sea, no solamente al sector productivo le generó tranquilidad, sino también al todo el sector inmobiliario, ¿verdad? Entonces, reitero, una ley que tuvo, hasta si se quiere, porque hablábamos antes de que cuando esto era una idea, decíamos, si solucionamos por lo menos si bajamos en un 50% los casos de invasión, va a ser un gran logro de la ley. Pero se tuvo un efecto tan positivo y casi de la ley. Inmediato. Y fue exacto, casi inmediato, ¿verdad? Entonces, incluso solucionando ya, sin que haya tenido un efecto retroactivo la ley, se está logrando solucionar casos históricos. Si bien es cierto, quedan todavía pendientes algunas cuestiones, como el caso Pindó, que es una gran deuda que tiene el Estado paraguayo para con esa familia, ¿verdad? Ya es otra cosa, ahí no rige la ley, Riera Zavala, pero es importante puntualizar de que el efecto que tuvo la ley
fue más allá de lo esperado y generó, reitero, un ambiente muy positivo, no solamente en el campo, sino también en la ciudad. Yo entiendo la posición como gremio de ustedes en defender esto. Y mencionaba también yo el otro día un poco de sensibilidad social. No digo que ustedes no lo tengan, pero hay un problema de tierra en nuestro país que no se puede desconocer. Sí. Pero la solución no pasa por abrir otra vez la puerta para que se genere este enfrentamiento violencia, sí. Entre violencia motivada, incluso, ¿te acordás? Vos mencionaste, en su momento fue Paraguayo Cuba, Salim Busarqui, el otro que está tan cerca de Efraín, Luis Alberto Wagner, conocidos agitadores, ¿verdad? Entonces, trabajemos por fortalecer las instituciones que tienen que abocarse a encontrar una solución a esa problemática. Sí, bueno, ahí, Jorge, yo te quiero mencionar lo siguiente, y te voy a hablar con mucha propiedad, siendo representante también de la rural ante el Consejo del INDER, ¿verdad? El presupuesto que manejaba el INDER hace unos 15 años aproximadamente para compra de tierras superaban los 100.000 millones de guaraníes. Hoy, con un dólar mucho más alto, con el valor de las tierras más alto, el INDER tiene un paupérrimo presupuesto para compra de tierras de 12.500 millones de guaraníes. Eso no es ni tan siquiera 2 millones de dólares para compra de tierras. O sea, ¿qué solución le puede dar el instituto, el INDER, hoy con un presupuesto diezmado para su objetivo real, si es que no maneja absolutamente, o sea, permitime decirte, eso no es, deberían de ser por lo menos, debería tener un cero más por lo menos ese presupuesto para compra de tierra. Claro. O sea, hoy no puede comprar prácticamente el INDER. ¿Y qué resultado tiene? Vos me vas a decir, pero eso trabaría negociados. No. El problema es que si el INDER no puede comprar tierras, tampoco puede titular tierras que ya están ocupadas. O sea, te doy un ejemplo. El INDER te compra a vos tu tierra, Jorge Torres, porque vos tuviste alguna vez alguna invasión, o bien pusiste vos a la venta para que compre el instituto, para que sea objeto de la reforma tu tierra. Te compra por 10.000 millones de guaraníes. No se perfecciona la transferencia que vos haces al INDER, o sea, no pasa a ser patrimonio del INDER esa propiedad hasta que yo te termine pagando todo como INDER. Naturalmente ya están los colonos dentro de tu propiedad, pero tampoco pueden tener títulos porque el INDER no te puede pagar a vos todo. Entonces se genera una cadena enorme en donde en realidad el INDER no puede cumplir con esa función que necesita por el presupuesto diezmado por justamente los políticos, que son los que le terminan llevando a los invasores, ¿verdad? O sea, se genera una cadena, realmente un problema grave. La presidenta a nosotros en lo personal nos está dando gratas sorpresas porque da un mensaje claro de no tomar propiedades privadas y busca arraigarle a ciertos colonos dándoles cierta infraestructura, ¿verdad? Nosotros teníamos cierta resistencia al inicio de su gestión, pero hoy está mostrando dentro de todo que conoce la institución. Gail González. Y reitero, tuvimos una reunión hace poco, el caso de Itacurú, donde claramente pretendían involucrar al INDER en la invasión, y ella en todo momento salió al paso a decir de que no tenía nada que ver el INDER. No, el problema del INDER. Era un problema, no, en realidad la gente de la Federación Nacional Campesina, cuando se le sacó a los invasores de la estancia del señor Montaner, se fueron a tirarle todo ahí en un sojal allá en totalmente otro departamento a 250 kilómetros de ahí, ¿verdad? Y de manera absolutamente irresponsable, ¿verdad? No se hicieron cargo jamás ellos, ¿verdad? Se fueron, le llevaron a 50 personas, vieron la logística, políticos estaban detrás. Y bueno, esa es la problemática hoy. El INDER no tiene el presupuesto para el objeto que requiere. Yo creo que hay que hacer... Es el tema de fondo, ¿no? Sí, totalmente. Ese es el tema de forma. Vamos a dejar de lado la ley Zavala para tirarle un guiño a quienes hoy te acompañan circunstancialmente. La problemática campesina tiene totalmente otro problema. Y tampoco no es liquidar una ley que dio resultados favorables. Totalmente. Y Jorge, no es solamente tierras, claramente. Vos, si hoy conseguimos las mejores tierras, pero no le tecnificás, no le enseñás, si no le pones caminos de todo tiempo, si no le pones luz, si no le pones agua,
¿cómo va a producir ese pobre tipo, ¿verdad? En el medio de la nada, imposible. Así mismo, nos tenemos que ir. Basta de improvisación, ¿verdad? Qué Totalmente. mal nos hace improvisar desde el Y hay, poder, ¿verdad? y hay Desde gente el que gobierno. pretende, hay gente que pretende gobernarnos, ¿verdad? La Entonces es preocupante improvisación es realmente, mortal. ¿verdad? Gracias a Dios, seguimos No, en por favor. contacto. Gracias por acompañarnos, nos reencontramos el próximo martes. Buenas noches.